Si lo arreglas en 10 minutos, te doy una oportunidad, bromeó el millonario con el mecánico, hasta que sucedió en la Ciudad de México, bajo un sol que partía las piedras y hacía que el asfalto de la avenida Tlalpan temblara como un espejismo. Eran casi las 4 de la tarde y el aire espeso y contaminado se pegaba a la piel. En medio de ese caos de claxones y motores recalentados, Isabela Herrera sentía cómo su paciencia se evaporaba junto con el aire acondicionado de su Porsche 911, un bólido de plata que ahora tosía y se arrastraba con la dignidad de un animal herido. Hija única del magnate inmobiliario don Arturo Herrera, Isabela, a sus 32 años, no estaba acostumbrada a los contratiempos. Su vida era una línea recta trazada con dinero y poder, y esa tarde, esa línea la llevaba a una reunión crucial con inversionistas que no esperarían por nadie. Pero el coche, ajeno a sus urgencias, finalmente se rindió, dejándola varada en la entrada del barrio de Iztapalapa, un universo a años luz de sus oficinas en Polanco. El destino, con su ironía silenciosa, la empujó hacia la única opción visible, un taller modesto con un letrero descolorido que decía Oficina Hermanos Ramírez. Al entrar, el olor a grasa y metal caliente la golpeó como una bofetada. Las paredes, manchadas por décadas de trabajo, y el piso de cemento gastado contrastaban violentamente con el cuero impecable de su auto y el diseño de sus zapatos. Allí, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, estaba Javier Ramírez, un joven de 30 años cuyo rostro sereno no revelaba el genio que se escondía tras sus ojos. Era el nieto del fundador, un mecánico de tercera generación que había heredado el don de escuchar a los motores como si le contaran sus secretos. Los vecinos decían que Javier podía diagnosticar un fallo con solo oír el arranque, un talento que muchos ingenieros de manual envidiaban. Isabela, irritada y mirando el reloj de su muñeca con desesperación, se acercó con la arrogancia de quien está acostumbrado a dar órdenes y no a pedir favores. No tenía tiempo para explicaciones ni diagnósticos lentos. La reunión pendía de un hilo, y con ella un contrato millonario. Miró a Javier de arriba a abajo, notando sus manos callosas y su overol manchado, y una idea, mitad desafío, mitad desprecio, se formó en sus labios. Se cruzó de brazos, su voz sonando filosa y clara en el calor del taller, cargada de una prepotencia que no dejaba lugar a dudas sobre quién se sentía superior en esa interacción. La urgencia la hacía cruel y no le importaba en absoluto herir el orgullo de aquel hombre que la miraba con una calma que la descolocaba por completo. «Escucha, no tengo tiempo para esto. Si lo arreglas en 10 minutos, te doy una oportunidad», dijo, la última frase sonando más a una burla que a una promesa real. La palabra oportunidad, en su boca, era un lujo que ella concedía, no un derecho que se ganaba. Javier levantó la vista de una bujía que limpiaba con esmero y en lugar de ofenderse, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No dijo nada. Simplemente asintió, se limpió las manos en un trapo y caminó hacia el Porsche. Abrió el capó con una delicadeza que Isabela no esperaba, y por un instante, el único sonido en el taller fue el murmullo lejano del tráfico y el zumbido de un ventilador que luchaba contra el calor. Isabela se quedó de pie, observándolo, sintiendo por primera vez una extraña mezcla de escepticismo y una curiosidad que no se atrevía a admitir. Historias como esta, que nacen en el lugar menos esperado y nos recuerdan que la dignidad no tiene precio, son la razón por la que empezamos este pequeño rincón. Apenas estamos comenzando nuestro viaje y cada persona que se une a nosotros es el motor que nos impulsa a seguir buscando relatos que nos conecten. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado de alguna manera, te pido de corazón que te suscribas al canal.
No te cuesta nada, y para nosotros significa el mundo entero. Es la gasolina que nos permite seguir adelante y traer más historias que merecen ser contadas. El silencio en el taller era denso, pesado, roto solo por el tic-tac metálico del motor del Porsche mientras se enfriaba. Isabela, por primera vez en años, no sabía qué decir. Sentía una extraña mezcla de humillación y una admiración que no se atrevía a nombrar. Javier simplemente limpió sus manos en un trapo gastado, las yemas de sus dedos manchadas de una grasa que parecía parte de su piel, y Lemnesno tendió las llaves con una calma que la desarmó por completo. Ella las tomó, sus dedos rozando los suyos, y sintió el calor y la aspereza de su piel, un contraste brutal con el mundo pulido y frío al que estaba acostumbrada. No hubo una sonrisa de victoria en su rostro, ni una pizca de arrogancia, solo un asentimiento sereno, como si arreglar un motor de alta gama en menos de 10 minutos fuera tan natural como respirar el aire espeso de Iztapalapa. 2 días después, el teléfono de Javier sonó. Era un número privado. Al otro lado de la línea, la voz de Isabela sonaba distinta, menos cortante, casi vacilante. Alegó una supuesta vibración en el volante, una excusa tan delgada como el papel de China, pero Javier entendió el subtexto. No era el coche lo que necesitaba atención. Se encontraron en una pequeña cafetería en el corazón de Coyoacán, lejos del brillo de Polanco. El lugar olía a canela y a café de olla recién hecho. Isabela, vestida con unos jeans y una blusa sencilla que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Javier, parecía fuera de lugar, como un pájaro exótico en un corral. Él llegó con su ropa de trabajo, oliendo a aceite y a esfuerzo, y por un momento ella sintió un impulso de irse, de volver a la seguridad de su mundo. «Te debo el pago justo por tu trabajo», dijo ella, evitando su mirada mientras deslizaba un sobre grueso sobre la mesa de madera rústica. El gesto era mecánico, una transacción como las miles que hacía cada semana. Javier no tocó el sobre. En su lugar, pidió 2 cafés de olla al joven que atendía, con una familiaridad que demostraba que aquel era su refugio. «El trabajo ya está pagado con lo que dejaste en el taller, señorita Herrera. Esto es demasiado». Su voz era suave pero firme, sin rastro de ofensa, solo una declaración de principios. Para Isabela, aquello fue un golpe silencioso. Estaba acostumbrada a que el dinero abriera todas las puertas, a que fuera la medida de todas las cosas. Que él rechazara su generosidad no era un insulto, era una lección que no sabía cómo procesar. Se quedaron en silencio, bebiendo el café caliente de jarritos de barro. Ella lo observó. Notó cómo sus manos, a pesar de las callosidades, se movían con una delicadeza inesperada al añadir un trozo de piloncillo a su bebida. Vio la forma en que sus ojos recorrían la plaza, no con la mirada aburrida de un turista, sino con el aprecio de quien pertenece a ese lugar. Para romper la tensión, ella preguntó por el taller, por su familia. Javier habló con un orgullo tranquilo sobre su abuelo, quien fundó el negocio con apenas un puñado de herramientas, y sobre su padre, quien le enseñó que un motor tiene un alma y que hay que saber escucharla. Mientras hablaba, sacó de su mochila un libro viejo de pasta gastada y hojas amarillentas. Era un manual de ingeniería mecánica. Isabela vio el título y frunció el ceño. «¿Estudiaste ingeniería?», afirmó ella, más que preguntar. La sorpresa en su voz era genuina. Javier cerró el libro con suavidad, como si guardara un secreto. «Lo intenté. La vida a veces te obliga a cambiar de carril». Su respuesta fue corta, pero cargada de una historia que Isabela sintió un deseo repentino e incontrolable de conocer. Por primera vez, no estaba pensando en reuniones, ni en contratos, ni en la fortuna de su padre. Estaba pensando en el hombre que tenía enfrente, un universo de dignidad y sueños rotos, contenido en un par de manos manchadas de grasa y en un libro de texto que se negaba a abandonar.
Aquella tarde, algo cambió dentro de ella. La arrogancia se resquebrajó, dejando al descubierto una curiosidad que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Los encuentros se volvieron una rutina secreta, un escape para ambos. Almuerzos en fondas modestas, donde la comida sabía a hogar, caminatas por el mercado de artesanías, tardes enteras platicando en una banca del parque. Isabela descubría un México que solo había visto desde la ventanilla blindada de su coche. El sabor de 1900, un tlacoyo recién hecho, el sonido de un organillero, la calidez de un saludo de un desconocido. Javier, por su parte, empezó a ver más allá de la fachada de la niña rica. Vio a una mujer solitaria, atrapada en una jaula de oro, con un miedo profundo a no estar a la altura del legado de su padre. Vio la tristeza en sus ojos cuando hablaba de su madre, fallecida años atrás, y la presión que sentía por ser siempre perfecta, implacable. Pero su mundo no tardó en alcanzarlos. Una tarde, mientras compartían una nieve en un puesto ambulante, una de las amigas de Isabela, una mujer de sonrisa afilada y mirada calculadora, los vio. No dijo nada, pero su gesto de desdén fue como una bofetada. La noticia corrió como la pólvora en los círculos sociales de la élite mexicana. El rumor de que la heredera de los Herrera salía con un mecánico de barrio se convirtió en el chisme del momento. La presión social era inmensa, pero lo peor estaba por llegar. Don Arturo Herrera, un hombre que había construido su imperio sobre la base del control y la estrategia, no iba a permitir que un simple trabajador manchara el nombre de su familia. La confrontación fue en el despacho de su padre, un lugar tan grande y frío como un mausoleo. Los ventanales mostraban una vista panorámica de la Ciudad de México, un reino que él consideraba suyo. «He investigado a ese muchacho, Isabela», dijo don Arturo. Su voz era un murmullo helado, sin levantar la vista de unos documentos sobre su escritorio de caoba. «Javier Ramírez, su familia apenas sobrevive con ese taller miserable en Iztapalapa. Es obvio lo que busca. Quiere tu dinero, tu posición». Isabela sintió la sangre hervir en sus venas. «No lo conoces, papá. Él no es así. Él es diferente. Diferente no paga las cuentas ni mantiene un imperio. Te prohíbo que lo vuelvas a ver. Es una orden». La amenaza no era vacía. A los pocos días, 2 hombres de traje visitaron el taller Hermanos Ramírez. No fueron violentos, pero su presencia era una advertencia. Hicieron preguntas sobre licencias, sobre permisos de funcionamiento, sobre impuestos. Dejaron claro que podían cerrar el negocio de su familia con un simple chasquido de dedos. El padre de Javier, un hombre mayor y de salud frágil, se asustó. Por primera vez, Javier sintió miedo. No por él, sino por el legado de su abuelo, por el sustento de su familia. El peso de esa responsabilidad era aplastante. El sueño de un amor que cruzaba barreras se estaba convirtiendo en una pesadilla que podía destruir todo lo que amaba. Esa noche, Javier no respondió las llamadas de Isabela. Se encerró en el taller. El olor a metal y aceite era su único consuelo. Miró las herramientas de su abuelo colgadas en la pared, cada una con una historia. Miró el libro de ingeniería sobre su mesa de trabajo, una promesa incumplida. Se sentía atrapado entre 2 mundos. El amor por Isabela lo hacía sentir vivo. Le daba el coraje para volver a soñar con ser ingeniero. Pero ese mismo amor ponía en peligro a su familia, todo por lo que había sacrificado sus propios sueños. La disyuntiva era cruel: proteger su pasado o luchar por un futuro que parecía cada vez más imposible. El rugido de los motores de la avenida Tlalpan sonaba como un lamento. Isabela, desesperada por su silencio, condujo hasta Iztapalapa en mitad de la noche. Encontró el taller a oscuras, salvo por una luz solitaria que se filtraba por la rendija de la puerta metálica. Entró sin hacer ruido. Javier estaba de espaldas con
los hombros caídos, mirando una fotografía vieja enmarcada en la pared. Un hombre joven y sonriente, idéntico a él, junto a un hombre mayor, su padre y su abuelo. Al oírla, se giró. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, una batalla interna que lo estaba consumiendo. «No podemos seguir con esto, Isabela», dijo, su voz apenas un susurro roto. «Tu mundo y el mío son como el aceite y el agua. Nunca se van a mezclar. Van a destruir a mi familia». Justo en ese momento, el teléfono de Javier vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y su rostro se tensó. Se lo mostró a Isabela sin decir una palabra. Era una oferta directa de uno de los abogados de su padre. Una cantidad de dinero astronómica, suficiente para comprar 10 talleres como el suyo para terminar su carrera de ingeniería y asegurar el futuro de su familia por generaciones. A cambio, solo tenía que hacer una cosa: desaparecer de la vida de Isabela para siempre. La pantalla del teléfono iluminaba sus rostros en la penumbra del taller, proyectando la sombra de una decisión imposible. El dinero que podía cumplir su sueño personal a costa de renunciar al amor, o el amor que podía costarle el sueño de toda su familia. El aire en la oficina de don Arturo Herrera era pesado, denso como el silencio que se había instalado entre las paredes forradas de caoba y los retratos de hombres con miradas de acero. El magnate, sentado detrás de un escritorio que parecía más una fortaleza que un mueble, deslizó una carpeta sobre la superficie pulida. Dentro yacía la vida de Javier Ramírez, desmenuzada en informes, cuentas bancarias modestas y una historia familiar de trabajo incesante. Don Arturo levantó la vista. Sus ojos no contenían ira, sino una fría decepción, una certeza de que su instinto había acertado. Isabela, de pie junto a Javier, sentía cómo el pulso le martillaba en las sienes. Cada latido un eco de la tensión que asfixiaba la habitación, pero su mano buscó la de Javier. Un ancla en medio de la tormenta que su padre estaba a punto de desatar. «Lo sabía», dijo don Arturo, su voz un murmullo grave que cortaba el aire. «Sabía que había algo más. Un hombre como tú no aparece de la nada. Tu taller está al borde de la quiebra. Tu padre tiene deudas médicas. Creíste que no lo descubriría, que podrías usar a mi hija como tu boleto de salida». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para quebrar la compostura de Javier, para exponerlo como el oportunista que él creía que era. Isabela iba a responder, a defender al hombre que amaba, pero Javier apretó su mano con suavidad, una señal silenciosa para que lo dejara a él. Se adelantó un paso, su postura no era desafiante, sino serena, una calma que descolocó por completo al empresario. Javier no llevaba armas, ni documentos, ni pruebas de su inocencia. En su mano sostenía apenas una pequeña llave de tuercas, vieja y pulida por el uso, la misma que su abuelo le había regalado cuando era niño. La dejó suavemente sobre el escritorio de caoba, un objeto humilde en un mar de opulencia. «Señor Herrera, tiene razón en todo», comenzó, su voz firme y clara. «Mi familia ha luchado siempre. Hay deudas, sí, y hay días en que la incertidumbre nos pesa en los hombros, pero se equivoca en una cosa: mi riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en esto». Señaló la modesta herramienta con el dedo. «Esto me lo enseñó mi abuelo. Me enseñó que el valor de un hombre está en lo que puede construir con sus manos, en la honestidad de su trabajo, no en lo que puede tomar de otros». Isabela observaba a su padre, viendo por primera vez una fisura en su armadura de certeza. La mirada de don Arturo se fijó en la pequeña llave, y luego en los ojos de Javier, donde no encontró miedo ni codicia, sino una integridad que no podía fabricarse. Javier continuó, su voz ahora cargada de una pasión contenida que llenó cada rincón de la oficina. «Amé la ingeniería desde niño. Soñaba con diseñar motores, con crear cosas que hicieran la vida
De la gente más fácil. Tuve que dejar mis estudios para ayudar en el taller, pero nunca dejé de soñar. Abrió la mochila que llevaba y sacó un par de cuadernos gastados, con las hojas amarillentas y los bordes doblados. Los abrió sobre la carpeta de investigación, cubriendo los fríos informes con páginas repletas de bocetos, fórmulas y diseños de motores que había dibujado durante noches de insomnio. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era pesado y acusador, sino denso de asombro. Don Arturo se inclinó. Sus ojos de empresario acostumbrados a leer balances y contratos ahora recorrían los detallados dibujos de Javier. Eran diseños complejos, innovadores, soluciones a problemas de ingeniería que sus propios equipos de expertos no habían logrado resolver en sus proyectos. Vio en esas páginas no la ambición de un cazafortunas, sino el alma de un creador, el espíritu de un hombre que, como él mismo en su juventud, ardía con el deseo de construir algo que perdurara. El sonido de 1900, las hojas al pasar, era el único ruido en la habitación, un susurro que desmantelaba años de prejuicios. Finalmente, don Arturo se recostó en su silla, exhalando un largo suspiro. No hubo disculpas, no hubo palabras de arrepentimiento. Su reconocimiento vino de otra forma, una que Javier entendería mejor que nadie. El magnate abrió un cajón lateral de su escritorio y sacó un rollo de planos. Los extendió sobre los cuadernos de Javier, revelando el diseño de un complejo residencial de lujo, un proyecto emblemático para su compañía. Señaló con el dedo una sección, el sistema de energía y climatización, un desafío técnico que le estaba costando millones en retrasos. Este sistema tiene una falla de diseño que nadie ha podido resolver, dijo, su voz desprovista de arrogancia, ahora teñida de un respeto a regañadientes. Dicen que es imposible. Levantó la vista y miró a Javier directamente a los ojos. Dicen. La pregunta no se formuló con palabras, pero flotaba en el aire, clara como el cristal. Era una prueba, una oportunidad, un puente que se tendía entre dos mundos. Javier no sonrió, pero un brillo de determinación iluminó su mirada. Tomó un lápiz del escritorio de don Arturo y, con la misma seguridad con la que había diagnosticado el fallo del Porsche, comenzó a trazar nuevas líneas sobre los planos, explicando con términos técnicos precisos cómo su propio diseño, uno de sus cuadernos, podía no solo resolver el problema, sino hacer el sistema más eficiente y sostenible. Isabela miraba a los dos hombres, su padre y el hombre que amaba, ya no como adversarios, sino como dos constructores que hablaban el mismo idioma universal, el del trabajo, la visión y el ingenio. Meses después, el sol de la tarde bañaba el barrio de Iztapalapa con una luz dorada. El taller Hermanos Ramírez ya no era el mismo, pero su alma seguía intacta. Las paredes recién pintadas, el equipo nuevo y reluciente y una ampliación que ahora albergaba un pequeño laboratorio de diseño eran testimonio de una nueva era. La sociedad entre Javier y don Arturo no era solo un negocio, se había convertido en un programa de becas para jóvenes mecánicos del barrio que querían estudiar ingeniería. Javier, con las manos manchadas de grasa, pero el corazón lleno, supervisaba a un grupo de aprendices, enseñándoles con la misma paciencia que su padre le había enseñado a él. Isabela llegó sin hacer ruido, no en su Porsche, sino en una camioneta sencilla. Le entregó un termo con café de olla y 2 tazas. Se sentaron en el borde de la fosa de trabajo, sus pies colgando sobre el espacio donde antes solo había aceite y desesperanza. No hablaron de contratos ni de proyectos. Hablaron de las pequeñas victorias del día, del orgullo en los ojos del padre de Javier, de cómo el respeto se había abierto paso donde antes solo había desconfianza. En ese silencio cómodo, mientras el olor a metal y a café se mezclaba en el aire,
entendieron que la verdadera riqueza no estaba en el rugido de un motor de lujo, sino en el zumbido constante y humilde del trabajo honesto y en la calidez de una mano que sostiene la tuya al final de un largo día. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato. Cada historia que compartimos aquí busca ser un pequeño recordatorio de que la vida, con todas sus vueltas y desafíos, siempre nos ofrece la oportunidad de encontrar la belleza y la verdad en los lugares más inesperados. Nos llena el alma saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando y qué fue lo que esta historia de Isabela y Javier les hizo sentir en el corazón. Por favor, déjenos saber en los comentarios. Leer cada una de sus palabras es lo que le da un verdadero sentido a nuestro trabajo. Si este viaje les ha tocado de alguna manera, les pedimos con mucha humildad que nos regalen su apoyo para que esta comunidad siga creciendo. Un me gusta nos ayuda a saber que vamos por buen camino, y si se suscriben al canal, nos aseguramos de que no se pierdan ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño. Compartir este video con un amigo o un ser querido es la forma más bonita de hacer que este mensaje de esperanza llegue más lejos. Y si de su corazón nace un simple gracias en los comentarios, es el mayor regalo que podemos recibir. Recuerden siempre que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en sus manos, sino por la riqueza que guarda en el alma y la dignidad con la que enfrenta cada día. Que la vida les brinde la claridad para ver más allá de las apariencias y encontrar la nobleza en los gestos más sencillos y honestos. Les mandamos un abrazo inmenso, lleno de gratitud y buenos deseos para ustedes y sus familias. Que Dios los acompañe y los bendiga siempre en cada paso de su camino. Nos encontramos muy pronto en el próximo relato.